¿Qué tal, amigos? Soy Isidro de Acuarios MB, vuestro canal, y me estoy riendo porque me estaba pegando aquí el atracón con un saco de gominolas que me ha comprado Manoli, mi mujer, que mira, estoy aquí que llevo media hora intentando grabar el vídeo, pero no podía parar de comer y digo, va, voy a parar un poquito, que si no al final no lo voy a parar. Vale, comentaros que, como dice el título del vídeo, el mejor antialgas somos nosotros mismos. Hostia, la intro. Vale, se me ha olvidado meter la intro. Pipiri, pi, 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 pi. Bueno, como ya la conocí, ya os la imagináis. Comentaros, sin tontería ya, que el mejor antialgas que podéis utilizar en vuestro acuario somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahora que nos hemos metido en el tema del acuario plantado, ahora que sabemos lo que son los nitratos y cómo afectan, lo que son los fosfatos y cómo afectan, va a ser una cosa que tengamos siempre en cuenta, porque la descompensación de esos valores que tienen que ser nitratos a 10 y fosfatos a 1 tienen que estar siempre compensados. ¿Por qué? Porque existe una ley que se llama la ley de Reich, que dice que toda alga es un tanto por ciento de carbono, un tanto por ciento de nitrato y un tanto por ciento de fosfato. Por tanto, esos parámetros son así porque lo dice la ley de este hombre desde 1934 y es la Biblia para todos los acuarios. Vale, comentaros que si tenemos exceso de nitratos, lo que vamos a padecer en el acuario van a ser las típicas algas verdes, como el alga de punto, el alga de atomea y bueno, las algas de las cuales hemos estado hablando en muchas ocasiones. Una de las maneras por las cuales debemos saber que tenemos los nitratos altos es evidentemente porque vamos a tener por los cristales del acuario ese alga de punto verde que os he comentado. Por otra parte, los fosfatos, para saber que los tenemos altos, pues como dijimos también en el capítulo, en el vídeo de los fosfatos, la mejor manera es ver el bioindicador que nos está diciendo nuestra planta. Si tenemos los fosfatos altos, nuestras algas que vamos a padecer van a ser las algas rojas, la alga filamentosa, la alga pincel, que en realidad es también una alga roja, lo que pasa es que los filamentos de su tejido están tan juntos que parece que ennegrecen, y bueno, por esa parte ya en lo que concierne a los macronutrientes lo tenemos que tener claro. Luego, en lo que serían los parámetros del acuario, debemos de tener en cuenta que el pH, que todos sabemos que para nuestros peces es el idóneo entre 6 y 7,5, generalizando, pues nos dice para con las algas que a mayor pH que tengamos en el acuario, por ejemplo para la gente que tiene cíclidos, mayor problemas de algas vamos a tener. ¿Por qué? Porque evidentemente a las algas les gusta el agua más alcalina. Entre tanto, cuando el pH es más alto, más alcalina es, pero si el pH es más bajo, más ácido es. Por tanto, con el pH bajo, más ácido, vamos a tener menos problemas de algas. ¿Cómo podemos bajar el pH? Que ahí es donde entra el CO2. Cuando nosotros inyectamos CO2, que lo vamos a ver en vídeos sucesivos, o directamente autoalimentamos el acuario con el CO2 que generan nuestras plantas y nuestros peces, notaremos que por la noche el CO2 aumenta en el acuario y por tanto el pH baja ligeramente. Si tenéis test de pH lo podéis comprobar que por la mañana y por la noche no vais a tener nunca el mismo pH. Por tanto, recapitulando, tenemos los nitratos por un lado, los fosfatos por otro, el pH, que a mayor acidez del agua menos algas vamos a tener, y el CO2, que nos ayuda de alguna manera, como he comentado antes, a tener más ácida o más alcalina el agua para tener más o menos problemas con las algas. Pero aquí viene una controversia, porque luego está también la oxigenación del acuario. Si yo tengo un acuario, debo de encontrar el equilibrio, como he comentado en las anteriores cosas, tanto de los macronutrientes como del CO2 y del oxígeno. ¿Por qué? Porque de la misma manera que a mayor inyección de CO2 que yo hago en el acuario, voy a disminuir el pH y por tanto los problemas que voy a tener con las algas van a ser menores, cuanto mayor oxigenación yo tenga en el acuario, voy a tener también menos problemas con las algas. ¿Por qué pasa esto? Porque a mayor oxígeno disuelto en el agua del acuario, mayor oxígeno hay en lo que sería la columna del agua. Y a las algas, a la hora de sintetizar las proteínas que le hacen falta para alimentarse, les cuesta muchísimo más oxidarlas cuando hay gran aumento de oxigenación en el acuario. Por tanto, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Luego, por otra parte, la dureza del agua.
el GH. También es muy importante porque, por ejemplo, yo que soy de Albacete, que, como decía mi hermano Álvaro en un vídeo esta mañana, que lleva toda la razón del mundo, no va a ser lo mismo quien viva en el centro de España, por ejemplo, que tenemos costa, a quien viva en Levante o en Andalucía, en la parte de la playa, por la dureza del agua. Porque a mayor dureza del agua, más problemas también vamos a tener con las algas. Eso lo podemos de alguna manera solucionar cuando hagamos los cambios de agua. Si por poner un ejemplo cambiamos 20 litros de agua, pues yo no voy a tratar el tema de la osmosis porque para mucha gente se quedará muy caro, pero lo idóneo sería por cada 20 litros de agua, depende de la dureza que tenga el agua de tu grifo, mezclarlo con un poquito de agua de osmosis, o si no es con ello, con agua mineral. Luego, por otra parte, cuando ya nos metemos en un acuario plantado, debemos de tener en cuenta que si esto lo equiparáramos con una carrera, pues en este aspecto las plantas serían las tortugas y las algas serían las liebres. Si por ejemplo yo empiezo a abonar mi acuario y a la hora de abonarlo echo macronutrientes y micronutrientes, ya sean líquidos o en sales, a las plantas les va a costar mucho más asimilar esos nutrientes porque su metabolismo es mucho más lento que el de las algas. Por tanto, lo tengo que hacer poco a poco porque si no voy a tener una explosión de algas. Y luego, para terminar el vídeo, un tema que va a generar controversia, pero bueno, a mí me da igual porque de la manera en la cual pienso es en base a mi experiencia y a lo que ven mis ojos. Y mis ojos vieron el otro día en casa de un gran amigo, Juan Antonio, un acuario de 300 litros, por aquí voy a dejar una foto, el cual, mirad cómo lo tiene de bien plantado y no tiene nada más que luz blanca a 6500 Kelvin y punto. No tiene ni espectro de luz roja, ni espectro de luz azules, ni tontadas en vinagre. ¿Qué quiero decir con esto? Que la luz a la hora de las plantas y a la hora de las algas, bien es verdad que la poca intensidad las genera, porque si tenemos poquita intensidad de luz no se van a alimentar correctamente las plantas y lo van a aprovechar las algas, pero no es, por decirlo de alguna manera, el espectro azul o el espectro rojo el que las retroalimenta, sino el exceso de luz. Si por ejemplo yo tengo plantas que necesitan 6 horas de luz, 8 horas de luz o 10 horas de luz, no me puedo pasar porque en el momento que me pase, lo que van a hacer las algas es proliferar. ¿Por qué proliferan las algas más que las plantas con el exceso de luz? Porque esta es otra cosa que explicaré en un vídeo que tenemos que hacer sobre el hierro. Las plantas, al igual que las algas, se alimentan del hierro. Lo que pasa es que el hierro que tenemos en el acuario, que nos viene por el agua del grifo, las plantas lo aprovechan en su estado C3, ¿de acuerdo? Que es en el que mejor lo asimilan ellas. Cuando nosotros introducimos más luminosidad o más horas de luz en nuestro acuario, automáticamente y de una manera súper rápida, el hierro pasa del estado C3 al estado C2, que es el que mejor le viene a las algas para procrear y para fastidiarnos el acuario en concreto. Y nada más, amigos, sé que este vídeo ha sido largo, pero en realidad toda la información que he dado lo merecía, y para hacer un breve resumen, recordaros que tenemos que tener en cuenta lo que sería el equipo de las cositas en nuestro acuario para equilibrarlo, porque nosotros somos el mejor antialgas, que ese equipo serían los nitratos, los fosfatos, el pH, la oxigenación, el CO2, el abono a la hora de hacerlo y tanto la iluminación como el hierro que estamos introduciendo en el acuario. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya documentado como os acabo de decir hace un momentito, y si tenéis algún tipo de duda lo dejéis en el cajón de los comentarios, que estaré encantado de contestarosla. Que paséis buena tarde, amigos.